El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación e Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Estás en sintonía de Causai en la Pedagógica Radio. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esa misión, como continuidad del ciclo Aportes de la Facultad de Ciencia y Tecnología en los 70 años de la Universidad Pedagógica Nacional, estaremos en la dirección del programa los profesores del Departamento de Biología, Lady Marcela Bravo Osorio y Marco Tulio Peña Trujillo, que les acompaña dinamizando la presente misión. Qué bueno estar con ustedes y nuestras especiales invitadas y por supuesto con nuestra audiencia de Causai en esta nuestra emisión 203 titulada Formación de Maestros de Biología en Perspectiva Intercultural Territorial. Escuchamos la canción Boyaquito Sigo Siendo del maestro Jorge Velosa y los Carrangueros, que inspira acerca justamente del orgullo y de la riqueza identitaria de las comunidades campesinas boyacenses. Es una canción justamente que alude a una de las experiencias significativas territoriales que nos convoca hoy en la emisión. En este programa estaremos dialogando con la profesora Norma Constanza Castaño Cuellar, quien es docente de plantas del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Es magíster en Desarrollo Educativo y Social, doctora en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y a su vez coordinadora del Grupo de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural. Estaremos dialogando junto con la profesora Diana Pacheco Calderón, docente de plantas del Departamento de Biología de la Universidad Pedagógica, magíster en Desarrollo Educativo y Social y a su vez candidata a doctorado en Educación. Es integrante del Grupo de Investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural. Vamos a estar dialogando con nuestras especiales invitadas el día de hoy, como lo olvidamos en el preámbulo del programa, acerca de la formación de maestros de biología desde la perspectiva intercultural territorial, a partir justamente de las experiencias en los centros regionales de educación superior, como lo olvidamos del Valle de Tenza, en el departamento de Boyacá, la Charrera Amazonas y de Puerto Asís, Puerto Caicedo, en el departamento de Putumayo. Estimada profesora Norma Constanza, profesora Diana, es grato recibirla nuevamente en la emisora, por supuesto unos aportes significativos que les caracteriza. Profe Norma, bienvenida. Bueno, Marco, muchas gracias por la invitación y gracias a la Pedagógica Radio. Agradecimientos mutuos, profesora Norma. Profesora Diana, bienvenida. Bueno, especial saludo, Marco, Constanza, a todos los oyentes de la Pedagógica Radio. Y bueno, pues muy contenta de estar en este programa número 203. Y qué importante ese aporte que están haciendo ustedes desde esa experiencia significativa y justamente en aportes desde la facultad en estos, 70 años de trayectoria de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Como es costumbre en Causai, para ir sintonizándonos con nuestra misión, nuestras invitadas nos comparten un activador de palabras que nos evoquen su sentir en relación al diálogo que nos convoca para el día de hoy en la presente emisión, justamente acerca de la pertinencia de la formación de maestros de biología en perspectiva situada en perspectiva intercultural territorial. Damos paso a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Profesora Norma, en ese sentido, en esta primera sección de nuestro programa Causai, bueno, compartan esa evocación que bien tiene, de difundirnos y presentarnos hoy en la misión. Marco, esa evocación toca llevarla hasta el 2003, imagínense, 22 años. Estuvimos abriendo camino a la universidad en la región del Valle de Tenza,
más concretamente en Sutatenza, Boyacá, que fue la cuna de la educación a través de la radio, nada más ni nada menos. Lo que habría que evocar ahí entonces es el asunto de las exclusiones entre lo urbano y lo rural, ¿verdad? Lo que encontramos ahí entonces es los privilegios de la ciudad, de las ciudades, y la pobreza, las malas condiciones de vida de los sectores rurales, que bueno, en esa ocasión estaban situados en la hermosa región del Valle de Tenza. Digamos que eso nos lleva como universidad a proponer abrir un centro de educación rural, el Centro de Educación Rural Valle de Tenza, e iniciar ahí un proceso de contextualización de las condiciones, especialmente de los jóvenes campesinos que allí habitan, en la idea de ofrecer programas de educación superior. Creo que por una de las primeras veces que se hace en este país, bueno, ya hace 22 años, y como hasta el 2013, creo, Diana sabe más de eso, se logra mantener durante 10 años el proyecto de educación superior, y se gradúan más o menos 300 y pico de estudiantes, pues que hoy están de alguna manera ejerciendo un liderazgo. Bueno, no era solamente Valle de Tenza, después nos fuimos para La Chorrera, en el profundo Amazonas, con la licenciatura en biología. Igual, digamos, pedagógicamente la apuesta es por la enseñanza situada, bueno, en esa ocasión de la biología, claro está, pero también de la educación infantil y de la educación física, deporte y recreación. Digamos, esos son los recuerdos. Bueno, qué importante memoria, ¿no? Y historia, ¿no? Quien tiene memoria no tiene historia. Profesora Diana, esa vocación que bien tienes para el día de hoy. Sí, me evoca muchos recuerdos y imágenes. La imagen de las comunidades depositando confianza en la Universidad Pedagógica Nacional, una esperanza, ¿no?, de poder llevar la educación a los contextos rurales, la educación superior, porque pues uno de los asuntos y las problemáticas más fuertes en el país es la poca posibilidad de acceder a la educación superior. Y de hecho, hablando Constanza, recordé en este momento nuestro eslogan, que era Maestros Constructores de Sueños y Esperanzas. Creo que es una buena vocación para dar como el inicio a este programa y a este camino que, como lo decía Constanza, también por más de casi 18 años, 20 años de recuerdos, 22 años de recuerdos, cómo la Universidad Pedagógica hace una apuesta formativa pensando en la educación intercultural. Bueno, gracias, profesoras. Escuchándolas me las imaginaba preparando esa maleta viajera, ¿no? De preparar, estudiar un contexto, estudiar la realidad, las particularidades, las necesidades, requerimientos y qué llevar ahí, ¿no? Me parece que también ahí en esa maleta, sin duda, como era su eslogan, o es su eslogan, por supuesto, porque eso sigue capitalizado, digo yo en mis términos, situado en los territorios, en los aportes significativos, ¿no? Pues sí, pues mira que no conocíamos la región, a pesar de que está muy cerca de Bogotá. De pronto ese fue uno de los factores por los cuales lo que primero hicimos fue justamente contextualizar, no solamente desde la perspectiva de formación profesional, sino especialmente de los sueños, los intereses, los problemas, las problemáticas también de los jóvenes en esa región, que realmente pues no ellos planteaban no tener futuro. Sí, Diana, sí, que creo que fue como el principal hallazgo. Y digamos que los 3 programas que se llevaron allá justo
van en esa dirección, sí, generar sueños, muy a lo freiriano realmente, pero creo que Freire fue muy buena apuesta en ese sentido, pues porque unos jóvenes que no encontraban su lugar en el territorio, había que generar sueños y había que darles esperanza de, bueno, que ellos mismos construyeran sus futuros. Sí, esa fue como la principal apuesta que sucedió ahí. O sea, no era un asunto de gestión, no era un asunto administrativo, ni solo de pensar en darles a los 5 años un diploma. La apuesta del reto justamente de la universidad allá en esa región, igual que en Chorrera, igual que en Puerto Asís, pues era potenciar la vida de estos jóvenes hombres y mujeres. Bueno, qué pertinente perspectiva, que yo escuchándola digo, uno aprecia esa educación a la inversa, ¿no? Muchas veces... sí, hoy dirían la ingeniería inversa, pero bueno. La universidad pedagógica, pues Bogotá es una ciudad cosmopolita y aquí muchos de los que estamos, nos formamos en la educadora y educadores no somos de la ciudad, justamente como lo decía la profesora Norma, y cómo acudimos a la universidad, pero aquí la universidad va a los territorios y eso ir al territorio y situarse. Esa fue la ruptura principal, ya que lo dices. Pero ir al territorio significa conectarse con esos territorios, es decir, la apuesta en la Chorrera fue distinta a la de Valletense y la de Puerto Asís en las mismas condiciones. En la Chorrera lo que le exigieron a la universidad fue justamente que los jóvenes indígenas apreciaran lo propio, conocieran lo propio, pero también que se metieran, digamos, dentro de ese campo como planteaban los sabedores, del hombre blanco, porque necesitamos saber, comillas, cómo piensa el hombre blanco y actuar en consecuencia. Mira entonces que la apuesta es distinta, un territorio campesino, un territorio indígena, un territorio muy mestizo como Puerto Asís. Bueno, elementos de la Colombia compleja, la Colombia diversa. Damos paso a nuestra sesión Provocaciones. Provocaciones. Bueno, estimadas profesoras, justamente en nuestra sesión de vocaciones ya nos estaban, digamos, dando elementos importantes de esa construcción social, de esa perspectiva territorial en las licenciaturas que ustedes nos cuentan. Bueno, cuéntenos, bueno, cómo se organizaron, digamos, qué territorio, ya la profesora Norma Costanza nos aludía en parte, y la diversidad, digamos, por así decirlo, cultural que participó en este importante proceso. Pues bueno, ahí hubo muchos procesos de gestión que era necesario tener como base, pues por las distancias, por los asuntos presupuestales de la universidad en sí misma, es decir, qué profesores se iban a responsabilizar de cada uno de los espacios académicos. Digamos, bueno, tú hablaste de la construcción social de currículo, yo creo que esa fue la principal apuesta, ¿verdad, Diana? Sí. Pero para construir un currículo socialmente se requiere reconocer muchísimo el territorio, ¿verdad? Y trabajar colectivamente. Entonces, digamos, esa fue la otra ruptura, ¿sí? Cada uno de los espacios académicos en las 3 regiones se contextualizó al territorio, especialmente a las problemáticas educativas, a los intereses también, como lo dije ahora, y eso cambia muchísimo la concepción de currículo occidental, estatal. Digamos que esas fueron, desde mi punto de vista, como las principales rupturas.
Bueno, que rupturas y sin duda, digamos, esa perspectiva reflexiva que seguramente el proceso fue llevando, no sé, en ese sentido, profesora Diana, digamos, de los propósitos de que se gestaban en su momento y cómo eso se fue dando, digamos, posibilitando, agenciar y sobre todo fortaleciendo el proceso mismo en el camino, ¿no? Sí. Sobre las orientaciones, si no quiere, los propósitos, sin duda la esperanza está de trasfondo de manera muy contundente, ¿no? Mira, sí. Marco, que uno de los asuntos también que marca esa diferencia también de hacer una construcción social de currículo es el asunto del saber también escuchar, ¿no? Y en lugar de la escucha, en esas conversaciones, en esas reuniones, estoy hablando en el caso de Valle de Tenza, el lugar de la palabra, ¿no? Porque para el campesino y para el indígena la palabra tiene un poder muy, muy importante para crear confianza, porque también la confianza hay que construirla y esa confianza se la depositaron a la Universidad Pedagógica Nacional por ser la líder en los procesos formativos del país. Entonces creo que este asunto es muy clave para entender esa construcción social del currículo y de qué manera nosotros vamos a crear unos propósitos formativos en los estudiantes desde una mirada transdisciplinar. Creo que aquí la transdisciplinariedad es uno de los propósitos fundamentales para entender esa educación en contexto situada y que realmente responda a las necesidades de cada uno de los lugares donde llegamos a hacer presencia. Esa construcción conlleva a pensar una educación que forme un maestro sensible, un maestro que sepa leer el contexto y un maestro que brinde nuevas posibilidades a los habitantes de los diferentes lugares. Qué perspectiva interesante. También creo que la connotación territorial de una perspectiva diversa particular, más allá del territorio, por supuesto, visto como desde la geografía, como espacio físico, se constituye en ese espacio lugar de construcción de conocimiento, de construcción social de conocimiento. Me parece que ahí esa perspectiva que hacen ustedes en ese proceso tan pertinente, con un equipo humano, también me parece que también nos mueve las voluntades, la condición humana, y usted lo dice mejor que yo, la sensibilidad frente a una transformación, pero también una lectura muy próxima del territorio. En ese sentido, estimadas profes, compártanos, los principales retos, sin duda también demanda, sí, un agenciamiento curricular, situar una perspectiva pertinente de la enseñanza de la biología para el caso, los retos, los resultados principales que ustedes nos puedan compartir. Obviamente hay mucho que contar, por supuesto, hasta varias publicaciones, diría yo, en esa recuperación de memoria, desde los centros regionales, esos territorios que ustedes están presentando hoy. Pues mira, creo que lo central ahí es justamente pues esa transformación y renovación del concepto de currículo, porque acá en esa idea de lo de ir mucho más allá de las disciplinas, de lo transdisciplinar, pues ahí se conjuga no solamente la formación, también la proyección social. O sea, el currículo es construido colectivamente con las comunidades, con los dirigentes regionales, etcétera, y ahí también se conjuga con la investigación, ¿sí? Digamos que de cierta manera ese fue el origen del grupo de investigación Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural. O sea, porque abordar esa concepción de currículo, o ese concepto mejor de currículo, tenía que hacerse necesariamente de la investigación y de la sistematización de los procesos educativos de proyección social que ahí se daban. Bueno, la proyección social, profe Diana, retos, oportunidades, la cosecha, ¿no? Sí, Marco, porque como lo decía Constanza, en ese momento, en el 2003, nuestros ejes misionales de la Universidad Pedagógica han estado encaminados a la docencia, a la investigación, y en su momento se hablaba de la extensión. Pero ¿qué significa para la Universidad Pedagógica hablarnos en términos de proyección social a través del trabajo con las comunidades, como desde cada uno de los espacios académicos, de las prácticas pedagógicas, de los trabajos de grado, también se aporta a esa proyección social?
y de qué manera desde la palabra del campesino, que es el aprender haciendo y el enseñar mostrando, también cobra sentido los diferentes espacios de trabajo y de investigación que nosotros estábamos realizando. Creo que es otro de los asuntos también que marca un asunto que rompe con el esquema tradicional de la formación de maestros y nos lleva a encaminarnos a pensar en esa educación intercultural. Pero mira, lo que acabas de decir, digamos, de esa visión campesina, de cómo se aprende haciendo, en Chorrera el asunto era distinto, pero igualmente valioso. Entonces en Chorrera era pensamiento, palabra y obra. Yo creo que eso era un principio didáctico, ¿sí? Entonces, cómo el currículo se tiene que movilizar desde Valle de Tenza a Chorrera, porque digamos los principios educativos de las comunidades son distintos, ¿cierto? Yo creo que de los principales logros están los espacios académicos que se contextualizaron. Entonces, en Valle Tenza habló de agroecología. ¿Tú recuerdas otro espacio académico? Sí, teníamos pues varios espacios que nos llevaban pues a esa formación. La parte de la etnoecología también fue clave allí en estos procesos formativos, agriculturas alternativas, energías renovables, nos llevan como a pensar, ¿no?, en ese otro maestro que dé nuevas posibilidades para las comunidades. Y en Chorrera hablábamos de lengua materna, que no es justamente el español, sino como 5 o 6 idiomas que se hablan ahí, que los estudiantes, que los jóvenes estudiantes pues no tenían conocimiento, o no manejaban, no había forma de comunicarse sino en español. Ese fue un reto, ¿verdad? Era un reto porque, como lo decía Constanza, también allí estaban 4 comunidades. Entonces estaban los Huitoto, los Ocaina, los Muinane, los Bora. Entonces, uno de los retos allí era también cómo podernos hacer entender desde el idioma español y cómo llegar a ese pensamiento profundo, ¿no? Porque para ellos esos escenarios de aprendizaje, que era el río, la chagra, la maloca, pues constituían unos lugares para la construcción del conocimiento. Entonces, ¿de qué manera esa palabra pues amanecía en la obra? Entonces, ¿de qué manera nosotros como maestros íbamos a lograr llevar pues esa educación que respondiera a las necesidades y, como lo decía Constanza, no dejar de lado el conocimiento científico? Porque para ellos era clave poder entender la dinámica en la Amazonía colombiana, y ustedes saben toda la problemática que pues allí se presenta, cómo se daba este asunto del pensamiento científico, cuando pues hay toda una serie de apuestas políticas también para empoderar a los estudiantes en su territorio, ¿no?, y a la defensa también de su territorio. El otro que quería hacer evidente ahí, Marco Tulio, es cómo ese proyecto educativo trasciende también lo latinoamericano, ¿no, Diana? Sí. Entonces, muy tempranamente hicimos el primer coloquio latinoamericano de educación rural con los del grupo de descolonialidad, digamos, en donde la discusión es justamente generar alternativas a esas exclusiones, a esas brechas, a esa forma como se construían las imágenes de lo rural, de lo campesino y de lo indígena. Y eso, desde ahí se empieza a hablar pues de interculturalidad en la educación y en la formación profesional. Bueno, los antropólogos hablan de interculturalidad todo el tiempo, como alguien me decía, pero digamos desde la educación superior, esa es una de las primeras lanzaderas en donde se plantea la educación intercultural como una alternativa de formación en la educación superior. Bueno, ese bagaje tan importante, mucho que contar, mucho que construir. Yo aprecio mucho, digamos, la perspectiva de la diversidad que se sitúa en esos territorios, ¿no? Condiciones problemáticas socialmente, digamos, relevantes. Y vemos ahí cómo también ese contexto también habla, ¿no?
Y otro elemento muy importante que ustedes lo presentan, yo lo recojo en conocimientos alternativos y alternativas al conocimiento. Me parece que también de trasfondo hay una apuesta muy, muy fuerte y se sigue materializando como uno se encuentra con los egresados en sus campos de acción profesional. Comenzamos a ver que están impactando e incidiendo, ¿no? en esa mirada. Y creo que a nivel, digamos, de lo epistemológico, creo que la profe desarrolla muy bien, la profe Norma, en relación a lo ontológico, en esa apertura necesaria y la profe Diana lo acentúa, por supuesto, en la perspectiva inter y transdisciplinar, ¿no? Esa mirada en el conocimiento y la apertura necesaria, digamos, de las ciencias, de la enseñanza de la biología y de las ciencias naturales y la educación ambiental, porque, digamos, ha trascendido en la universidad, digamos, esas alternativas, porque habría que hablar en plural. Y hoy la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental también tiene un enfoque en ese sentido, ¿sí? Y de otro lado, pues, bueno, digamos que en el campo de la enseñanza de la biología, enfatizo, digamos, poco se asumían esos abordajes epistemológicos y menos aún ontológicos. Yo creo que uno de los resultados que trasciende justamente de esa apuesta es lo epistemológico y lo ontológico. Perfecto, muchas gracias, profes, también por esa importante apertura, haciendo memoria, historia, y creo que las huellas se siguen pisando cada vez más, se acentúan cada vez más firmes en esa perspectiva de la formación de licenciados en biología en lo particular, porque no de las ciencias, y como lo dice la profe Norma Costanza, trasciende, digamos, a ese contexto latinoamericano, en el sentido de la enseñanza de la educación con sentido de pertinencia. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa Tejiéndonos, dialogando con las profesoras Norma Costanza Casaño Cuellar y Diana Pacheco Calderón, justamente acerca de la formación de maestros de biología desde la perspectiva intercultural territorial, como lo hemos venido dialogando a partir de las experiencias de los centros regionales de educación superior de Valle de Tenza en el departamento de Boyacá, la Chorrera en el Amazonas y Puerto Asís, Puerto Caicedo en el departamento de Putumayo. Profesoras, ya veníamos, digamos, en las anteriores intervenciones y preguntas, hablando justamente, me parece que el currículo, digamos, tiene una mirada muy potente y profunda en este sentido. Bueno, ¿cómo se asumió para ir acentuando y compartir con nuestra audiencia esa mirada, esa perspectiva de qué se entiende por construcción social de currículo a la luz de estas significativas, yo diría bioculturalmente, experiencias? Sí, yo creo que se da uno en esa democratización del conocimiento. Creo que es uno de los asuntos también que marca algo muy importante en este proceso. Otro asunto también que permite esas diferentes relaciones está dado desde la formación de maestros en biología, es también cómo estamos concibiendo la naturaleza. Creo que también aquí, lo decía Constanza hace un rato, nos da paso también a hablar acá actualmente la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de qué manera pues la educación intercultural aporta a esa educación en contexto, a esa realidad social, a poder formar maestros que lean un contexto, que entiendan las dinámicas propias y que proyecten la construcción de un nuevo país, un país que pues desde su diversidad, su complejidad, pero también desde esa mirada esperanzadora, creo que son asuntos que marcan acá para ir como en este cierre de Tejiéndonos. Muchas gracias. Bueno, en ese sentido, profesora Norma Costanza, digamos, esa mirada, justamente nos lo mencionabas en relación a la mirada intercultural territorial, ¿no? Si nos puedes acentuar un poco esa perspectiva y cómo esas miradas, digamos, constituyen en doble vía, digo yo, digamos, en relación a la formación de maestros, en ese sentido formativo, pero también leyendo, situando el contexto y el territorio, ¿no? Pues yo creo que lo que emergió ahí fue y sigue siendo
clave para la educación superior. Es el asunto de la bioculturalidad, ¿sí? Es decir, no podemos hablar solo de la diversidad cultural desde el enfoque del conocimiento biológico. Hace rato Toledo y Basols plantean que esas dos están estrechamente vinculadas, y claro, eso se evidencia no solamente en La Chorrera, que es un territorio puramente indígena, sino también en Puerto Asís y en Valle de Tenza como región campesina. Hay unos nexos muy fuertes entre lo biológico y lo cultural. Yo creo que, Marco Tulio, que ese ha sido como el principal resultado. Bueno, hoy lo estamos apropiando desde Bogotá, del centro del país, y ese es uno de los ejes transversales de la licenciatura en biología que se da acá, al igual que la licenciatura en ciencias naturales y educación cultural, educación ambiental, perdón. El concepto de bioculturalidad es un concepto muy integrador que da origen a otros tipos de pensamiento distintos de lo analítico, que fragmenta la vida. Ese es uno. El otro es consecuente con eso, digamos, son las articulaciones entre la vida y lo vivo. O sea, lo que estamos haciendo ahí realmente es conformando la enseñanza de la biología como un campo de conocimiento con sus propias características y con sus propias delimitaciones. Creo que para mí lo principal es diferenciar los campos de conocimiento. El del conocimiento biológico en sí, que tienen su propia historia, que tienen su propia epistemología, y el campo de conocimiento de la enseñanza de la biología, que durante mucho tiempo, desde la didáctica, se basó fue en la epistemología de la biología. Hoy podemos decir que estamos diferenciando esos dos campos, y que una cosa es la biología y otra cosa es la enseñanza de la biología. Oye, qué importante perspectiva, profe Norma, y creo que también de lo que uno lee y logra testimoniar, digamos, esas importantes experiencias, también la influencia que ha tenido estas experiencias tan importantes, lo que ustedes gestan en el grupo de investigación, inclusive a nivel postgradual. Por el tema de tiempo, pues no vamos a detenernos. Por lo pronto, por ejemplo, la maestría en estudios contemporáneos en ciencias de la biología, departamento de biología, creo que hay muchos elementos ahí, y otros, por eso decía, creo que la profe Diana tras micrófonos decía, amerita un segundo programa. Profesoras, sin duda hay mucho que contar. Entonces, esa perspectiva pertinente de algo así, en dónde estamos y qué estamos haciendo en nuestro país, ¿no? Uno aprecia también, digamos, en lo que les escucho a ustedes, esas visiones de la vida diversas desde otras particularidades, contextos, realidades. Me parece que hay un elemento muy importante, y creo que sin duda, digamos, en lectura contemporánea, pues hay mucho que aportar en estos tiempos que nos comprometen a todos. En unas palabras de como ir recogiendo, profe. Okay. Aquí están pidiendo las manitos de las profesoras, que se afloró mucho la experiencia y la palabra. Es que acabaste de nombrar, la maestría en estudios contemporáneos en enseñanza de la biología. Yo estoy segura que hay una gran trascendencia de esto construido pues a lo largo de 22 años en un programa postgradual, en donde hay estudiantes de distintas regiones que se han apropiado, digamos, de esos principios pedagógicos y didácticos, y están obteniendo unos resultados en términos de aprendizaje, en términos de currículo, que les han sido muy útiles y muy importantes, ¿no? Sin lugar a dudas, profesora Diana. Sí, creo que otro asunto también muy importante en términos de aportes está relacionado con las pedagogías para el cuidado de la vida. Creo que es otro asunto que pues se hace un aporte muy importante en estos 70 años de nuestra universidad, y el lugar del territorio para la formación de los maestros. Creo que aquí es algo que marca, esos territorios de vida marcan un camino bien interesante para pensar en esas biologías, esa enseñanza de la biología contextual, situada. Como práctica cultural. Como práctica cultural, exactamente. Entonces creo que aquí son varios los elementos. Yo te decía, esto da como para otro programa, porque pues aquí hay muchos asuntos también que contar, porque pues como lo decía Constanza, fueron más de 2 décadas ahí de trabajo en las regiones.
Para contarles que nuestra programación de Causay este semestre sin duda era uno de los programas, bueno, digamos con mi colega Marcela Bravo, planillados y por qué no decir obligados para traerlo desde la facultad, digamos, de los aportes de la facultad del Departamento de Biología, de estas importantes experiencias de eso. En ese sentido, profesoras, les agradecemos también por su generosa participación como siempre, por esa calidad ante todo humana, por el cariño que tienen también por estos territorios sin duda y creo que la comunidad, digamos, epistémica trasciende, digamos, lo académico, se sitúa en los territorios. Profesora Norma Constanza, muchas gracias. Sus palabras de despedida a nuestro programa. Un fraternal saludo a los oyentes de Causay. Gracias por la invitación, a Marcela y a ti. Bueno, ahí vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Marco Tulio y Marcela. Y bueno, acá estaremos muy atentos a una nueva invitación, insisto. y bueno, aquí estaremos haciendo aportes desde la Facultad de Ciencia y Tecnología, el programa de la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y bueno, el Departamento de Biología. Muchísimas gracias. De igual manera, estimadas profesoras, agradecimientos mutuos en estos temas que nos comprometen a todos. Agradecemos la sintonía de la audiencia de Causay Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural del Departamento de Biología y a las diversas experiencias significativas en procura por la defensa y cuidado de la vida de sus diversas manifestaciones y experiencias. Por supuesto, agradecemos al equipo de producción del programa. En la dirección, Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en la producción sonora, Yolanda Barrantes y Ana Torres. En la comunicación, Laura Chávez, en el máster, Mario Alfonso Enrique Romero. Los invitamos a seguir conectados con Causay Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes a las 11 a.m. con repetición a las 6 p.m. por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Causay Conversando la Vida UPN y en el Instagram de la Pedagógica Radio. Gracias por su sintonía, hasta una próxima emisión. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.